un tiempo, pero bueno, esperemos pronto volvamos a hacer los saludos como hermanos, saludarnos unos a otros. Sería bonito volver a ese tiempo de saludo, no tan importante de la comunión. Pero vamos saliendo ya de lo que es este tiempo de pandemia, ¿no? Bien, hermanos, les invito que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16 al 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Mientras yo también me preparo aquí mis apuntes. Día de la Biblia para todos los creyentes, un día demasiado importante, ¿no? Se trata de todo lo que nosotros creemos, de todo lo que nosotros confesamos, de todo lo que nosotros profesamos también en nuestra vida, realizamos diariamente. Se trata de toda nuestra vida, ¿no? Vamos a orar y dejar en las manos de nuestro Dios este tiempo de estudio de su palabra. Oremos. Señor, una vez más queremos acercarnos a ti para pedirte tu iluminación de tu espíritu para comprender las cosas que tú quieres que aprendamos hoy acerca de lo que tú nos has dejado, Señor, de este libro maravilloso, donde se encuentra todo, Señor, acerca de nosotros, acerca de ti, Señor, acerca de nuestro destino. Y gracias, Dios, por en verdad habernos regalado este libro para provecho y beneficio de todos tus hijos, de todos los siervos de tu iglesia, Señor. Pedimos que dirijas este tiempo, Señor, que nos ayudes a entender la importancia que tiene este libro en este tiempo actual para nosotros como creyentes. Gracias, Jesús. Nos dejamos en tus manos, en tu santo y bendito nombre. Amén. Bien, hermanos, vivimos en una época peligrosa, diría yo, ¿no? ¿Por qué peligrosa? Porque hoy en día las ideas de los hombres están poniéndose por encima de la palabra de Dios. Podemos simplemente prender la computadora, ir a algunas de las plataformas virtuales de Netflix, Disney y todas las cosas que a veces están para el entretenimiento, no solamente de los adultos, sino de los niños, y vemos cómo las ideologías, vemos cómo el pensamiento de hombres se están metiendo dentro de todas las esferas, ¿no? de la vida de las personas y ahora de los niños, las ideologías de género, el feminismo y cosas por el estilo, ¿no? Se están metiendo dentro de nuestros hogares sin que nos demos cuenta. Ahora las ideas de los hombres están por encima de la palabra de Dios y siempre lo que busca es destruir lo que Dios ha creado y nos ha dejado estipulado en su palabra, ¿no? La familia, la vida y todo eso hoy en día se ve amenazado por ideologías, incluso temas de legalizaciones del aborto, matrimonios homosexuales y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué pasaría si no tendríamos este libro maravilloso para proteger nuestros hogares? ¿Qué sería de nosotros, no? Estaríamos en una oscuridad tremenda, pero esa no es la única amenaza que está viendo en la sociedad, ¿no? Las ideologías y todo eso. También está viendo la amenaza de la ignorancia, ¿no? Hoy en día también muchas personas ya no leen, muchas personas solo se dedican a ver la televisión o están metidos en el celular, viendo cosas que al final quitan tiempo y no aportan de nada para nuestras vidas, ¿no? Esa es la verdad. La ignorancia en el ser humano está creciendo más hoy en día también, ¿no? Quisiera hablar un poco más de esto, pero con respecto incluso a temas políticos, ¿no? Electorales. Muchos dicen estamos viendo de cerca una gran ignorancia en las personas con respecto a las personas que están eligiendo para sus gobernantes. Personas que en su hoja de vida tristemente tienen antecedentes penales o cosas de corrupción y
estamos nuevamente eligiendo y dicen de la edad de 30 a 40 años son los que más han votado por estos candidatos. Y no solo me refiero a Cajamarca, hermanos, me refiero a nivel nacional. Pero no me voy a meter mucho en temas de política, no quiero que nos ofendamos ni nada por el estilo, pero podemos darnos cuenta del gran grado de ignorancia. Y dicen que algunos este problema es porque lamentablemente ya no está, la cultura de la lectura se está perdiendo en cada una de las personas en la sociedad. Por eso es que a veces tendemos a tener estas repeticiones de las cosas malas, ¿no? que ya hemos pasado antes, se vuelven a repetir, ¿no? Pero también en la iglesia, tristemente también, se están metiendo cosas que están desplazando o quitando la importancia a la palabra de Dios. Hoy en día también se está quitando al púlpito y se está poniendo solo instrumentos. Hoy en día se está dando más importancia a la experiencia que a la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando también. O a los sueños que a la palabra de Dios, o a las cosas sensacionales o lo que nos gusta que a la palabra de Dios. ¿Y el resultado cuál es? El poco impacto, ¿no? Ya hablar de evangélico es hablar de casi como alguien que roba, alguien que miente, alguien que estafa, ¿no? ¿Por qué? Porque tristemente se está quitando de lado el estudio de la palabra de Dios y se le está dando más importancia a las cosas subjetivas, ¿no? Y bueno, hermanos, es por eso que yo me ponía a pensar en esto para ver un poquito y contrastando la realidad de Timoteo, lo que él vivía en ese tiempo juntamente con el apóstol Pablo, y ver por qué es que el desafío que Pablo le daba a Timoteo era tan importante para que Timoteo se cimiente y se centre en las Escrituras por encima de todo, porque lo que pasaba en ese tiempo era casi lo mismo que nosotros estábamos pasando, ¿no? Vivimos en una época peligrosa. Hoy aprenderemos, hermanos, que para ser creyentes firmes en nuestra fe debemos darle importancia a la palabra de Dios y beneficiarnos de ella cada día. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo 3:16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En primer lugar, hermanos, a la luz de estos versículos, para ser creyentes firmes, debemos en primer lugar darle importancia a la palabra de Dios. ¿Por qué? El versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo con el fin de animarlo. ¿Por qué? Porque habían dos cosas que le preocupaban a Pablo, por Timoteo. Por un lado, la doctrina, porque estaban ingresando personas, falsos maestros, falsos profetas, que empezaban a enseñar cosas falsas en la iglesia, doctrinas filosóficas, gnósticas, incluso algunos que entraron con la mira de que la iglesia vuelva a las costumbres judías en ese tiempo, y eso estaba atacando a la iglesia donde Timoteo estaba siendo el anciano o el que estaba sirviendo en esa iglesia, en Éfeso. Ahí estaba Timoteo y se veía afectado por estas amenazas que estaban llegando a la iglesia. Bien, entonces eso estaba amenazando a la iglesia y por eso Pablo le escribe esto a Timoteo para animarlo. Por otro lado, Timoteo estaba siendo de alguna manera contradecido por los maestros de alto nivel que llegaban ahí siendo superapóstoles y lo menospreciaban porque él era joven. Entonces Timoteo estaba pasando un momento difícil en su vida de desánimo espiritual, y el apóstol Pablo va a escribir estos versículos para animarlo a que se mantenga firme en la palabra de Dios, ¿no? Por eso el versículo 14 y 15 dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿no? Es su madre Loida y su abuela Eunice
la que lo instruyeron a Timoteo en las Sagradas Escrituras, y Pablo le dice: todo lo que tú has recibido, por si acaso, no ha venido de hombres, ha venido de Dios, ¿no? Y el versículo 16 lo dice: toda escritura es inspirada por Dios. Mejor dicho, Timoteo, no te avergüences de lo que tú crees y en lo que te mantienes firme, porque estas escrituras son inspiradas por Dios. No ha sido tu abuelita, no ha sido tu mamá, y no he sido solamente yo, porque Pablo lo tomó como su hijo espiritual a Timoteo y le dejó por escrito estas palabras que nosotros tenemos en la Biblia, ¿no? Entonces Pablo le dice: todo esto no es de hombres, por más que las personas te hayan criado en los caminos del Señor, ha sido Dios, le dice, ¿no? ¿Y a qué se refiere Pablo con toda la Escritura? A todos los escritos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que en ese tiempo en las iglesias circulaban estos escritos, tanto lo que Timoteo fue instruido por su abuelita y su mamá, que fue el Antiguo Testamento, y lo que Pablo le instruía en el Nuevo Testamento. Hoy nosotros tenemos, gracias a Dios, la palabra de Dios completa. Ya no hay escritos circulando de los apóstoles por todas las iglesias, no, ya todo está compilado, todo está introducido aquí en este libro, solamente que se llama la Biblia. Biblia significa conjunto de libros, viene de la palabra biblios, que significa los libros. Aquí están todos los libros, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros son en total? Son 66 libros en total. Tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿no? A pesar que quién sabe, por ahí hay algunos que dicen que hay más escritos y todo por haber, nosotros tenemos claro que los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias son los libros inspirados por Dios. Los otros libros son solamente históricos, que tienen error, pero se agregaron dentro de la Biblia, principalmente la Biblia católica romana. Ellos tienen estos escritos que se llaman los libros apócrifos. Apócrifos significa ocultos, que no se dieron a conocer ni se canonizaron, ¿no? Son los libros ocultos o apócrifa. También le dicen deuterocanónicos, es decir, que están fuera del canon de la Biblia. El canon es como una regla que los padres de la iglesia pusieron en los concilios para determinar qué libro es inspirado y qué libro no. Lo sometieron a prueba, tenía que venir de un apóstol si era inspirado, o tenía que ser, que no contradecir en nada lo que la Biblia ya enseñaba, ¿no? Ya tenía de por medio. Entonces estos escritos son inspirados por Dios. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, inspirado, ¿qué significa inspirado? Inspirado significa respirado o soplado. Eso significa, es decir, que alguien inspiró a hombres para que escribieran lo que nosotros tenemos hoy en la palabra de Dios. ¿Quién fue ese alguien que los inspiró? Fue Dios mismo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa inspirado? Significa lleno del Espíritu Santo. Dios, cuando dio vida al ser humano, le dio su soplo de vida, le dio su espíritu y el hombre cobró vida. Estos escritos son inspirados por Dios, porque si no serían solo letras. Lo que hay dentro de la Biblia está llena de la vida y del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos eso? Porque no tiene ningún error, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir a una persona que nos diga: no, la Biblia son escritos de hombres nada más? ¿Es cierto o no es cierto? Yo diría, es cierto, pero tampoco no es que solamente sean escritos de hombres, sino también tiene el poder del Espíritu Santo. Es decir, son plenamente de hombres, sí, pero también son plenamente de Dios, porque Dios guió, supervisó que las personas, hombres piadosos, escriban lo que nosotros tenemos en nuestras manos para estar seguros que es verdaderamente palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, que es soplada de Dios mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros aquí, hermanos, son
son libros inspirados por Dios mismo, ¿no? Imagínense 40 autores diferentes en diferentes circunstancias que escribieron estos libros. Si ahorita les digo, le doy un mensaje a Kalin para que se lo diga a los demás hermanos, que llegue hasta Maritza, que baje hasta aquí, vaya hasta Ever, ¿ustedes creen que llegaría el mensaje tal cual se lo doy a Kalin? Sería difícil, ¿no? Jugaríamos al teléfono malogrado. Ahora imagínense 40 personas diferentes en diferentes años y épocas distintas, que cuando se unen sus escritos no tengan ningún error, todos coincidan por igual y nunca se contradigan, ¿no? Es increíble, pero eso es lo que Dios ha hecho, hermanos. Y porque por eso sabemos que estos escritos son en verdad de Dios, inspirados por Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tal vez aquí es importante ver cuál es nuestra responsabilidad en la iglesia y en nuestras vidas al tener estos libros inspirados, llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice lo siguiente: y esta es la responsabilidad para todos nosotros, toda la iglesia. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa es nuestra responsabilidad, que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, dice el apóstol Pablo. ¿De qué manera more? Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, hermanos? Que la palabra de Cristo more en abundancia en Iglesia Cristiana Vida. Hoy estamos celebrando, recordando este día especial de la Biblia en nuestras vidas. La responsabilidad grande que tiene esta iglesia de aquí, y esperemos que continúe así, es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, tanto en todas las cosas que hacemos, ¿no? Desde las canciones. ¿Cuál es la responsabilidad para el grupo de alabanza? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como parte del ministerio? Es que la palabra de Cristo more en abundancia en las letras de las canciones que nosotros estamos cantando. La pregunta es, ¿cuánto de la palabra se está cantando en todas las canciones que nosotros todas las semanas hacemos, ¿no? Cantamos. ¿Cuánto de la palabra se canta? ¿O solamente son emociones? ¿O solamente son cosas que nos gustan nada más? No, dice la palabra de Cristo: habite en abundancia en todos y cada uno de nosotros. No solamente en las canciones, en la cena del Señor, en el momento de la oración, en los ayunos, en las reuniones juntos. La palabra de Dios tiene que estar presente, se le tiene que dar esa importancia en todo. Finalmente Pablo dice, y en el versículo 17, dice: y todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Es decir, incluso la palabra de Dios tiene que estar en todas nuestras relaciones interpersonales como miembros de esta iglesia, en nuestras conversaciones. Tiene que estar en nuestras exhortaciones, en nuestras enseñanzas. El día en que se reemplace el púlpito por solamente un piano, ese día estaremos mal en la iglesia. Estaremos haciendo las cosas en verdad mal. Hermanos, el pilar, la base fundamental que debe tener esta iglesia debe ser la palabra de Dios. Nuestra relación en casa con la familia debe estar fundamentada en la palabra de Dios, ¿no? En el trabajo, en todas las áreas y las esferas de nuestra Biblia, la palabra de Dios debe abundar, estar presente en nuestras vidas. Al saber entonces que la palabra de Dios, que Timoteo estaba recibiendo en ese tiempo, era inspirada por Dios, eso le llevaba a Timoteo a darle el valor y la importancia a esto que él tenía en ese tiempo en pergaminos, en rollos nada más.
pero hoy en nosotros, en nuestras manos. Pero más allá de eso, hermanos, debería ser lo que nos llena por completo a todas nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Tal vez una pregunta importante aquí es: ¿cuán presente está la palabra de Dios en nuestra iglesia? Y eso es una responsabilidad para todos los líderes, para todos los ancianos de la iglesia. ¿Cuánto estamos dando importancia a la palabra en Iglesia Cristiana Vida, en los rebaños? ¿Cuánto de la palabra se enseña? ¿Cuánto contenido, se puede decir, como dice, nutritivo estamos dando a nuestra iglesia? ¿No? Que tener cuidado, que sea solo Biblia, ¿no? Que sea un contenido que en verdad tenga sustancia en las Escrituras, no solamente experiencias, no solamente cosas que nos emocionen, ¿no? Sino que en verdad sea sustancia de la palabra lo que nosotros estemos transmitiendo en la iglesia, en los rebaños, en la oración y todo eso, hermanos. Una gran responsabilidad como iglesia. Y también otra pregunta: ¿cuánta importancia tiene en nuestras vidas como palabra de Dios? ¿Le damos esa importancia a la Biblia como palabra de Dios? Cuando tú te levantas en la mañana y te acercas a este libro, ¿tú en verdad tienes reverencia hacia esta palabra de Dios, esta Biblia, hacia Dios? Dicen algunos que el único libro donde el autor está presente cuando tú la lees es la Biblia. Cuando te levantas todas las mañanas y abres este libro, recuerda que el autor está presente ahí. Que todo lo que tú vas a leer en verdad es importante. ¿Por qué es importante? Porque es de Dios, es inspirado por Dios. No, que ha salido un último descubrimiento, un último libro que no se ha visto, el Evangelio de Judas. Ese libro ya lo han descartado hace años los apóstoles, los padres de la iglesia, porque se dieron cuenta que no era verdad. Pero hoy, como nuevos descubrimientos, lo empezamos a aceptar, ¿no? Pero no, solo la Biblia, le dice Pablo a Timoteo, esta palabra, lo que te instruyó tu abuelita, el Antiguo Testamento, más lo que yo te estoy instruyendo, lo de los apóstoles, ese es inspirado por Dios, a diferencia de lo que los otros falsos maestros están queriendo meter en la iglesia en ese tiempo. Hoy en día es lo mismo, hermanos, ¿no? Lo que está pasando hoy en día. Entonces debemos darle, para ser creyentes firmes en nuestra fe, debemos darle importancia a la palabra de Dios. En segundo lugar, para ser creyentes firmes debemos beneficiarnos de la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué decimos esto? Vamos a continuar la lectura, versículo 16 y el versículo 17 dice: y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo no solo le recuerda a Timoteo la importancia de la palabra de Dios en la iglesia y en su vida, sino le recuerda la suficiencia que la palabra tiene en su ministerio, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para que Timoteo se beneficie y beneficie a los demás con este libro, para que no se deje llevar por nada más y la Biblia sea suficiente para todo el servicio y el ministerio que él debería dar en la iglesia de Éfeso, ¿no? Eso es lo que le dice aquí. Vamos a ver el versículo 17, versículo 16. ¿Por qué la Escritura es suficiente para el ministerio de Timoteo y es suficiente para nosotros también? Vamos a ver que en este versículo 16 hay 4 paras ahí. Que es útil ¿para qué es útil? En primer lugar dice, es útil para enseñar. ¿Qué significa enseñar? Nos hace ver el mal. Y aparte que nos hace ver el mal, nos invita a corregirnos. La Biblia nos enseña lo que es correcto, no para obligarnos a hacer algo, sino para advertirnos qué puede pasar si no lo hacemos y tomar una decisión. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos enseña lo que es correcto, ¿no? Hay un versículo que dice en Proverbios: hay camino que para el hombre le es correcto, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos que nosotros pensamos que son los correctos,
pero terminan en muerte. La Biblia nos guía por el camino correcto para que nosotros vayamos seguros al destino que debe ser lo verdadero, ¿no? Por eso la Biblia nos enseña lo que es correcto. En segundo lugar, la Biblia redarguye. ¿Qué significa redarguir? Reprende, ¿no? Refuta. Reprende, refuta lo que es incorrecto, ¿no? Eso es lo que hace la Biblia. Nos hace ver la mentira, mejor dicho, para refutar los argumentos y las razones equivocadas. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos pecadores. Y nuestra naturaleza es cometer errores. Por más que pensemos, no, yo ya aprendí. No. Tu naturaleza es cometer errores. La definición de pecado es catar. Y catar significa errar en el blanco, equivocarse. Eso significa catar. Todos nos equivocamos, pero la palabra de Dios lo que hace es reprender, hacernos ver qué es lo que está mal para no equivocarnos nunca. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Refuta lo que es incorrecto, nos da los argumentos para destruir toda mentira. Hoy en día, hermanos, ustedes nomás vayan aquí a la esquina y van al Grifo Acaloma. Van a encontrarse un día que unas personas les hablen de la Biblia, un montón de mentira. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuál es la mentira? A través del estudio de la palabra. Pero si no leemos la Biblia, ya nos vamos a dejar engañar. Nos van a hablar un montón de cosas del antiguo, van a saltar como saltamonte ahí a toda el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y nos van a decir cosas, mentiras nada más. Pero nosotros, hermanos, si leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta cuál es el error y cuál es la verdad. Y vamos a refutar con argumentos por qué es que ellos están equivocados y por qué en verdad lo que dice la Biblia es correcta. Pero debemos leerla. La Biblia nos ayuda a refutar lo que es incorrecto. Aparte de eso también, la Biblia nos corrige. ¿Qué significa corregir? Nos da las pautas de cómo hacer lo que es correcto. Eso es lo que hace la Biblia. Endereza, nos endereza. Esa palabra corregir significa enderezar, que quiere decir reordenar nuestra vida. Tiene el poder de transformarnos. Eso es lo que hace la palabra, en personas nuevas. Nos transforma en personas nuevas. Y no porque es, como se dice, cuando uno va a un psicólogo, por ejemplo, te da algunas pautas, dice, si tú haces esto y tú haces esto, ya, te va a ir bien. Y no es solamente algo que uno lo hace por querer solamente, como se dice, disciplinarse a sí mismo y de esa manera cambiar. No, la Biblia lo que hace es cambios interiores y verdaderos, ¿no? Personas que antes le daban mucha importancia al alcohol, cuando conocen la Biblia empiezan a cambiar y después dejan el alcohol por completo. Y cosas por el estilo, ¿no? Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos endereza y nos transforma en personas nuevas. Por eso es viva, ¿no? Porque hace cambios vivos y reales, no por corto tiempo, sino lo hace para siempre. Aparte, la Biblia no solamente nos corrige, sino dice nos instruye en justicia. ¿Qué quiere decir eso? Instruir en justicia nos ayuda a permanecer en el camino correcto. No solamente nos enseña lo que es correcto, no solamente nos libra de lo que es incorrecto, nos hace vivir como es correctamente, sino nos ayuda a permanecer en el camino correcto. Como la palabra instruir significa entrenamiento de niños para la vida, como la tutoría, ¿no? Eso es lo que a veces en el colegio hacen, ¿no? Los tutores no solamente nos preparan para las materias, sino nos preparan aparte para la vida misma, para lidiar con la vida misma. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros los creyentes. Nos prepara no solamente de una manera teórica, sino nos prepara en todos los aspectos de nuestra vida para la vida misma. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Si la Biblia era tan útil para el ministerio de Pablo en ese tiempo, ¿cómo podemos nosotros sacarle mayor provecho hoy en día a la palabra de Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo diría, en primer lugar, hermanos, siendo humildes. ¿Por qué ser humildes es importante para sacarle provecho a la palabra de Dios?
porque la humildad nos permite ver nuestros propios errores. Si la Biblia hace tantas cosas, si no hay humildad en el corazón, nosotros vamos a seguir igualitos. No va a haber cambios en nuestras vidas. En cambio, la Biblia te va a decir en qué estás mal, con qué propósito, que te corrijas con tu esposa, que te corrijas con tus hijos, en el trabajo. O sea, si no hay eso, si no hay esos cambios en nuestras vidas, nosotros no estaremos sacándole provecho a la palabra de Dios. Y solamente la leeremos, pero sin más, ¿no? Entonces eso es importante, hermanos, ser humildes, dejar que la Biblia nos enseñe en los devocionales, en los mensajes dominicales, por ejemplo, sin importar el predicador. No, hoy voy a predicar tal hermano, no, entonces ya no me voy a la iglesia. Hoy voy a predicar tal hermano, entonces no. Debemos ser humildes. Si la palabra es de Dios, debemos darle la importancia, porque es Dios hablándonos, así sea un niñito. Jesús, cuando vio a sus discípulos así estar uno contra el otro, diciendo quién es el más importante, puso un niño al medio para enseñarles quién era el más importante. Y los niños a veces tienen mucho que decirnos a los adultos, son más sinceros que los adultos. Pero hermanos, desde ahí partamos, ¿no? Ser humildes con toda enseñanza, no importa el predicador, nosotros sacarle provecho, eso es nuestro deber, tomar notas, por ejemplo, repasar los temas, lo estamos haciendo en los rebaños, buscar desafíos. ¿Qué has leído ahora en la mañana? ¿Qué has leído ayer? ¿Te acuerdas o ya te olvidaste? ¿Por qué nos olvidamos? Porque no le hemos sacado provecho. Y si lo hemos hecho, hermanos, yo les animo que vayan y repasen y digan, por eso es lo que pasó, les cuento mi experiencia, ¿no? Hace 2 días yo estaba también preparando este mensaje y dije, voy a ver todo lo que en mis anotaciones, qué cosas me había propuesto hacer en mi devocional, y me fui a ver, esto me faltó, esto también, esto no lo hice, no, este día no voy a leer, voy a poner en práctica lo que ya leí los días anteriores. Es que ¿de qué sirve, hermanos, que leamos si no suceden cambios reales en nuestras vidas? La Biblia tiene que aplicarse a nosotros en todas las áreas. Si tú lees la Biblia y no te dice nada de lo que tienes que hacer con tu cónyuge, no te dice nada de lo que tienes que hacer con tu familia, en el trabajo, no estás aprovechándola, no te está sirviendo de nada lo que estás leyendo. Si tienes un devocional de leer y qué bonito, me llenó el espíritu, eso no es Biblia, no es estudiar la Biblia, no es solamente satisfacer tus emociones. No, la Biblia tienes que aplicarla. No que sea bonito y qué bonito y sigo mi vida. No, aplícalo con las personas que tienes a los costados, en casa. Ese es el desafío al tener esta utilidad de la palabra de Dios. Entonces eso es importante. ¿Con qué finalidad hace todo esto la Biblia? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto significa apto, perfecto significa equipado, bien ajustado, como cuando te pones una ropa que te queda, ¿no? Te queda perfecto, no te queda grande, te ves todo cantinflas, ¿no? O muy chiquito, como el Chavo. No, se ve ridículo, ¿no? Tiene que quedarte, tiene que ajustarte, tiene que estar completa esa ropa para ti. En ese significado se enrieda este versículo, que te quede bien, que seas una persona apta, adecuada para lo que estás haciendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El fin es que tú seas apto, perfecto, bien ajustado, bien equipado para todo lo que haces. Y ese es un llamado, hermanos, a capacitarnos. O sea, el creyente que diga, ya no necesito ya capacitarme más, está ofendiendo al principio bíblico de perfeccionarte en lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué servicios venimos realizando? Yo me ponía a pensar como anciano nomás, decía, ¿cuáles son mis responsabilidades? Tengo que ser apto en esta tarea. Si el anciano se dedica a esto, tengo que ser apto para esto. Y si me falta, ¿qué tengo que hacer? Capacitarme, tengo que buscar eso, ¿no? Igual, me dedico a las misiones. ¿Qué tengo que hacer? Dios quiere que sea apto, adecuado, que me perfeccione. Me dedico a las parejas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que perfeccionarme.
Si no me capacito en la Biblia, si no me perfecciono, voy a realizar mal el trabajo. Dios quiere que te prepares, hermano. Dios quiere que te capacites para todo lo que tú estás haciendo. Si te dedicas a los niños, capacítate, hermano. No, ya es suficiente con esto que Adán, Dios le dio a su esposa, la esposa le mintió, la serpiente le echó la culpa, ya sé, ya dicen algunos. Con cosas así, ¿no? Ya sé los cuentitos de la Biblia y Jonás y la ballena. No, hermano, capacítate en pedagogía. ¿Por qué no te capacitas? Si vas a enseñar a niños, ¿por qué no te capacitas en pedagogía? Es diferente enseñar a un niño que enseñar a un adulto. Y para pedagogía, ¿cuánto uno tiene que estudiar, no? Son cosas así, hermanos, pero si nos quedamos con el conocimiento que tenemos, la iglesia va a llegar a ese nivel que nosotros le estamos dando. Si yo no me perfecciono, si yo no me capacito, la iglesia más adelante, ¿hasta dónde va a llegar? ¿No? Tenemos que todo, dice la Biblia aquí, que seamos capacitados, que seamos equipados. Y al final dice, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí lo que Pablo le dice a Timoteo, para que no solo quede en la cabeza, sino la finalidad más grande de la palabra de Dios es producir en el creyente buenas obras. Obras, ¿qué significa? Buenas obras significa obras de bien, obras de beneficio a los demás. Es decir, debe haber un equilibrio entre las capacidades o las capacitaciones entre la cabeza y también debe haber un equilibrio entre las manos. Mucha cabeza y pocas manos, ¿qué producen? Creyentes hipócritas. Porque solamente nos llenamos de teoría y no hacemos nada. ¿En qué nos convertimos? En hipócritas, porque no estamos poniendo en práctica lo que la Biblia nos dice. Pero muchas manos y poca cabeza vuelta nos hace ser religiosos. Tiene que haber un equilibrio en el creyente. Ese es el desafío, hermanos, ¿no? Si solamente tanto tiempo hemos estado estudiando la palabra y estudiando y no lo practicamos en la iglesia, no lo estamos aplicando en los ministerios de la iglesia, de nada sirve. Nos estamos haciendo solamente teóricos y para nada prácticos. Los dos tienen que ir de la mano. Entonces aquí una pregunta importante es: ¿cuánta teoría constantemente tengo de la palabra de Dios? ¿Cuánta de esa teoría vengo aplicándola? ¿Qué obras excelentes sobresalen de mi persona cuando estudio la Biblia? Tiene que producir obras excelentes, obras de beneficio para los demás, de beneficio para el prójimo, desde la familia hasta el trabajo. Si no produce eso, la Biblia en nosotros, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿es suficiente la palabra de Dios en mi vida? ¿Cuánto me beneficio de ella diariamente? ¿Me estoy beneficiando? ¿Estoy sacándole provecho a la Biblia? Ese es el desafío, hermanos. Para ser creyentes firmes, debemos beneficiarnos de la palabra todos los días. En resumen, para terminar, la autoridad de la palabra de Dios nos recuerda que no es un libro cualquiera. Recuerden eso, hermanos. Hoy hemos visto dos cosas: la autoridad y la suficiencia de la Biblia. La autoridad de la palabra de Dios nos recuerda que no es un libro cualquiera, sino es un libro que proviene de Dios, es inspirado por Dios, ¿no? Y está llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario que la palabra de Dios esté presente en todas las actividades de la iglesia y en todo lo que yo realizo siempre, ¿no? Incluso en nuestras salidas personales, entre jóvenes, entre amigos, que haya palabra de Dios en esas conversaciones, ¿no? La suficiencia de la palabra de Dios nos recuerda que es de mucha utilidad en toda nuestra vida y ministerio. Es necesario que para ello nos capacitemos y apliquemos todo lo que de ella hemos aprendido para así hacerlo adecuadamente, ¿no? Vamos a terminar orando, hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie y vamos a orar. Y más allá de ser solo un mensaje que ya lo hemos leído, que sea un mensaje que nos anime, ¿no? Que nos recuerde cuáles son nuestras responsabilidades con este hermoso libro que nos ha dejado el Señor en nuestras manos.
Señor, te damos gracias por esta mañana que has permitido que estudiemos de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, cuántas amenazas tenemos en el mundo entero, pero es tu palabra la que finalmente nos da las fuerzas para seguir adelante, Señor, para permanecer firmes frente a tantas ideologías, frente a tantos pensamientos de hombres que quieren destruir nuestras vidas, Señor. Sabemos quién está detrás, está el enemigo mismo, pero eres tú, Señor, con tu luz que alumbra a todo hombre, que nos da la fuerza, nos da la guía, Señor, para seguir adelante en nuestra vida espiritual. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, si no hemos estado llenándonos de ella en tu iglesia o en nuestras vidas o en los rebaños o en las reuniones. Ayúdanos a que tu palabra sea lo más importante en cada reunión, en las canciones mismas, Señor. Guíanos, Padre, siempre eso es lo que debemos tener. Aparte de eso, ayúdanos, Señor, también a sacarle provecho a tu palabra, aplicándola adecuadamente en nuestras vidas, a no solamente leerlo para sentirnos bien, sino leerlo, Señor, para aplicarlo con las personas que tenemos al lado, incluso en el trabajo y en todas las cosas que hagamos, Señor. Perdónanos, Dios mío, si no hemos estado leyendo tu palabra y si no la hemos estado aplicando. Y ayúdanos a capacitarnos, Señor. Tú quieres que seamos aptos, perfectos, idóneos para la tarea que tú nos has dado, Señor, porque eso es lo que tú buscas en nosotros. Pero ayúdanos a que no solo quede en nuestra cabeza, sino que también se refleje en nuestras buenas obras para los demás, Señor. Gracias, Jesús, por este mensaje. Gracias por tu palabra. En tu santo y tu bendito nombre te agradecemos. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Bien, hermanos, no sé qué les ha parecido el mensaje de esta mañana. Estamos en el mes de la Biblia y